acercándonos a su palabra. Y hoy vamos a seguir con el libro de Gálatas, sobre el fruto del Espíritu Santo. Gracias. Estamos con la serie del libro de Gálatas y ahora especialmente con el versículo 22, ya llevamos algunas semanas, y la virtud que vamos a ver en esta mañana es la cuarta, la que aparece en el versículo 22, y esa es la virtud que es fácil cuando todo nos sale bien. Es fácil cuando no hay problemas. Ser paciente es fácil cuando no hay dificultades. Otra cosa es aplicar esa paciencia cuando vienen las pruebas a la vida, cuando llega la injusticia, cuando ocurren cosas que no vemos justas, o cuando ocurren cosas que no son las que esperábamos, o no ocurren las cosas que esperamos. En medio de esas situaciones, la paciencia no es precisamente lo que aflora muchas veces en nuestros corazones, ¿verdad? ¿O soy el único? Seguro que no, ¿verdad? Lo que ocurre muchas veces en nuestros corazones es otra cosa. Cuando llegan situaciones así que no entendemos, situaciones que nos superan, situaciones que nos duelen, situaciones que no entendemos, situaciones que evidentemente nos confunden, lo que al final ocurre es que nuestros corazones se llenan de otra cosa, se llenan de enojo, de ira, de queja, a veces de amargura. Y eso es precisamente de lo que el Señor quiere librarnos. Porque la vida a la que Él nos ha llamado es otra. Es una vida marcada por el gozo de Cristo, por la presencia de Dios, por la paz que estábamos viendo la otra semana, por esa esperanza en lo que Dios va a hacer y que evidentemente sostiene nuestras vidas. Y hoy me gustaría que nos acercáramos a ver un poquito más de cerca el tema de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Preguntarnos por qué perdemos la paciencia. ¿Qué es lo que nos hace vivir en impaciencia? Y definir lo que es la impaciencia. Y sobre todo otra muy importante es cómo desarrollar la paciencia en nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a crecer en paciencia? ¿Cómo la podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Qué hace falta para eso? Para vivir de esa manera. Bueno, eso es lo que me gustaría que pudiéramos ver en esta mañana. Y si me permitís, vamos a antes orar y rogar que el Señor sea el que bendiga este tiempo, nos ayude, tanto a mí como a vosotros, a poder realmente tener un corazón abierto para que sea Dios el que siga hablándonos y que Dios permita que Él siga tocándonos y ayudándonos a vivir lo que Él está esperando de nosotros. Nuestra necesidad no es tener más información en nuestras mentes, sino aplicar lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando. Y eso es parte de lo que necesitamos vivir. La vida cristiana no consiste en saber muchas cosas de Dios, sino en vivir a Dios. Y eso es lo que me gustaría que en el día de hoy pedirle al Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en paciencia. Yo necesito crecer en eso. ¿Cuántos necesitáis paciencia en vuestras vidas? La tendríamos que levantar todos, yo creo. La tendríamos que levantar todos. Porque esa es una de las realidades que necesitamos, y más en nuestros días, donde todo es... estamos en el tiempo de lo urgente. Las cosas tienen que ser no hoy, anteayer. Y estamos en esa sociedad en la que queremos las cosas ya. Y a veces es precisamente una de las virtudes que más necesita nuestra sociedad también, la paciencia y el saber esperar el momento adecuado. Muy bien, vamos a orar. Permitidme que oremos un momento. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por ese tesoro que tenemos en nuestras manos.
Señor, ayúdanos a acercarnos a ella con el corazón abierto y dispuesto a que tú seas el que nos hables. Señor, no queremos acercarnos a ella como si fuera una máquina a la que estamos desgranando para entender sus componentes y sus partes y funciones. Señor, ella es simplemente un instrumento para llevarnos a conocerte a ti. Y eso es lo que queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes, a que te conozcamos cada día más, a que entendamos cada día más quién eres tú y que tú seas quien, por lo tanto, por tu influencia en nuestras vidas, sigas transformándonos a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros podamos cada día parecernos más a ti. Esa es nuestra meta. Tú eres el modelo, Señor. Tú eres nuestro modelo. Amén. Y queremos pedirte que nos ayudes. Amén. Porque te necesitamos. Nos queda mucho todavía que correr hasta alcanzarte. Pero gracias que te tenemos y que tú vas a ayudarnos en esa carrera. No nos has dejado solos. Gracias por tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana y llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Paciencia. Según las Escrituras, vamos a distinguir lo que es la paciencia también bíblica, porque evidentemente no estamos hablando de algo que el ser humano puede vivir por su propia cuenta. Es fruto del Espíritu Santo. Entonces no es algo que producimos nosotros. Eso es otra cosa. La paciencia humana, que evidentemente hay, que a veces es fruto del temperamento de algunas personas, de la desidia a veces, o de la pasividad también, es otra cosa. No estamos hablando de eso, o incluso el hecho de que a veces podamos ser pacientes en algún momento determinado por ciertos intereses. Alguien es paciente en el trabajo porque es con su jefe, porque entonces evidentemente hay un precio que pagar. Entonces podemos ser pacientes de muchas maneras y por muchas razones. No estamos hablando de esa paciencia, estamos hablando de la virtud que va a producir el Espíritu Santo en nuestros corazones y que hay una distinción con esa paciencia, digamos, humana o que puede ser fruto de un carácter o de un temperamento, mejor dicho, que está inclinado hacia ello, ¿no? La paciencia es una virtud y hoy en nuestros días no es precisamente una virtud muchas veces muy popular. Es más popular otro tipo de actitudes, pero nosotros los creyentes no podemos olvidar que sigue siendo, primero, fruto del Espíritu Santo y por lo tanto es algo que Dios busca en nuestras vidas y a la vez es una virtud que necesitamos seguir desarrollando en nuestras vidas porque es buena para nuestra vida, es una expresión del carácter de Dios como veremos ahora en un momento. La paciencia es esa disposición del corazón a soportar situaciones difíciles, injustas, situaciones incluso ofensivas. Situaciones que deseamos que lleguen y no llegan. Y es esa disposición del corazón a caminar, a vivir en calma en medio de todas esas situaciones. A vivir en calma. Y la palabra que utiliza Pablo en Gálatas es macrozomía, y ahí habla de una calma que se alarga en el tiempo, que se mantiene. No es una calma de poco tiempo, de un breve tiempo, no, es una calma de largo tiempo. Y eso es la paciencia, es esa capacidad dada por el Espíritu para poder enfrentar ciertas situaciones en calma y que algunas de ellas se alargan en el tiempo, algunas hasta toda la vida. Esa es la palabra o la idea que evidentemente Dios quiere seguir desarrollando en nuestras vidas. Es esa actitud que nos ayuda a vivir de una manera calmada en el tiempo, en medio de las diferentes situaciones que podamos enfrentar. Solo por el Espíritu nuestro corazón no se desboca. Solo por el Espíritu nuestro corazón no se desboca.
Porque no estoy hablando de nuestras incluso palabras, o incluso hasta acciones. Estoy hablando del corazón. Porque una persona puede ser paciente aparentemente con su jefe, que le está presionando, y puede tener una apariencia de paciencia, pero su corazón está desbocado. Está lleno de ira, de enojo, de rabia. Bueno, lo que hace el Espíritu es que trabaja con nuestro corazón y guarda nuestro corazón de desbocarse y nos ayuda a vivir de otra manera. Santiago nos va a hablar precisamente de eso que hace Dios en nuestras vidas. Capítulo 1, verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo creo que este es uno de los versículos más difíciles que leemos, ¿verdad que sí? En medio de las situaciones difíciles de la vida, no gozar por la situación en sí, por el sufrimiento y la prueba en sí. No está diciendo Santiago eso tampoco, no es masoquista. Santiago está diciendo está diciendo que gocemos por lo que esa prueba va a producir, el fruto que eso va a producir. Eso es lo que realmente tenemos, por lo cual nosotros tenemos que encontrar gozo en medio de la prueba que tú estás viviendo ahora, en medio de la angustia, de la situación difícil, en medio de toda la tensión que puedas estar viviendo ahora, que Dios está permitiendo. Párate a mirar no solo esa circunstancia, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y goza por ello. Porque lo que Dios quiere hacer es seguir produciendo en ti, por medio de todas esas situaciones, un carácter nuevo, un carácter vivo, un carácter como el de Jesús. Y es ahí donde tenemos que encontrar gozo. Y esa es la manera en la que nosotros tenemos que mirar las circunstancias que estamos viviendo. Si no miramos de esa manera, si no lo hacemos por la fe, que es lo que va a decir, por ejemplo, el texto, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, con lo que estamos realmente luchando es con la fe, en medio de esa situación. Si miramos con fe, miraremos la situación de una manera. Si miramos sin fe, nuestro corazón se llenará ¿de qué? ¿De? Más fuerte. Queja. ¿Qué más? ¿Cómo? Ira. Odio. ¿Qué más? Rencor. Impaciencia. Frustración. Desesperación. ¿Qué más? No oigo. Amargura. Y podríamos seguir con más cosas. Y podríamos seguir. Entonces, Santiago nos está llamando a mirar las circunstancias que vivimos con fe. Viendo lo que Dios quiere hacer a través de esa situación en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y cómo Dios quiere pulirlo. Y cómo Dios quiere ese diamante que es muy bonito, muy resplandeciente, cuando está en las joyerías, ¿verdad? Pero antes ha sido una roca bruta, fea, que ha necesitado tallado, ha necesitado limpieza, limado, ha necesitado trato, trabajo. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros, por medio de las pruebas, para llevarnos a cumplir sus propósitos. Y, ¿sabes? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. Paciencia. El fruto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es precisamente llevarnos a entender las situaciones que vivimos para que en medio de ellas Él pueda forjar en nuestros corazones esa paciencia, esa calma en medio de las situaciones que estamos viviendo y que se mantiene en el tiempo. Dure lo que dure esa situación. Dios quiere hacer eso en nuestros corazones. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y si vamos a Hebreos 10:36, también nos va a hablar precisamente de la paciencia. Dice, porque os es necesaria la paciencia.
Es decir, la paciencia no es una opción. No es, oye, no es algo que está bien. Oye, me gustaría tener paciencia, qué bien, qué bonito la paciencia. No, no. No, es que es una necesidad de nuestras vidas. Es que tenemos que buscarla. Es que tenemos que desearla. Tenemos que perseguir que Dios forje eso en nuestros corazones. No es la opción de si yo quiero el coche rojo, lo quiero blanco. No es eso. Es que un coche, si no tiene motor, no sirve. Entonces, tiene que tener motor. Me da igual si está rojo o es verde o... No, pero es que no es cuestión de una opción. Es algo imprescindible para nuestras vidas, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en medio de esa espera, de esa paciencia, vivir a la manera de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice el autor de Hebreos, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, lo que estaban esperando, la herencia en los cielos, si leemos los versículos de antes. Y encontramos ese ejemplo de paciencia también en hombres que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, Job fue uno, especialmente su primera etapa. La primera etapa de Job fue, evidentemente, una etapa dura, y creo que para mí fue una sorpresa increíble, o mejor dicho, una respuesta increíble. A veces podemos pensar, sí, pero es que Job luego pasó por el valle y tuvo sus luchas y hasta el final no se dio cuenta. Sí, pero es que mira cómo empezó. Y tú piensa en ti y en mí. ¿Cómo hubiéramos empezado en el caso de Job? ¿Cómo hubiéramos empezado? Cuando yo leo en el capítulo 1 las respuestas de Job, cuando ha perdido todo, todas sus propiedades, sus hijos, y dice en el versículo 20 del capítulo 1, entonces Job se levantó y rasgó su manto y restauró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso es lo que normalmente hacemos tú y yo cuando nos vienen los problemas. ¿A que sí? Pues eso es lo que hizo Job. Eso es lo que hizo él. Y encima dijo lo que viene a continuación. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Así que lo que tú piensas que tienes aquí, en el ataúd no lo vas a meter. Acuérdate, no te lo vas a llevar. Lo más preciado que tú tengas se va a quedar aquí. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Paciencia, ¿no? En medio de una crisis tan brutal como estaba sufriendo, su corazón estaba calmado, mirando a Dios y confiando en Él y esperando en Él. En medio de toda esta situación. Y en el capítulo 2 vemos también otro momento de él. Otro momento interesante. Entonces le dijo su mujer, versículo 9 del capítulo 2, dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esas son unas palabras de ánimo. La próxima vez que tengáis una discusión o alguna situación con tu esposo, tú dile estas palabras porque son realmente estimulantes y poderosas para levantar a tu esposo. Había ido a una sesión de consejería. Hacía poquito que había estado en una sesión de consejería y por eso dijo esas palabras. Pero que las podemos aplicar a nosotros también, a los hombres, que esto no es solo para las mujeres. Y escuchando esas palabras que dijo, tremendo, yo me veía ahí mismo. Es broma, estoy diciendo. Esa no sería mi respuesta ante esas palabras. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien?
¿Y el mal no lo recibiremos? Tremendo, ¿verdad? Las palabras de Job. Tremendas. Paciencia. Una expresión clara de un hombre que estaba siendo dominado por Dios y estaba experimentando la paciencia de Dios en su propia vida y en su propio corazón. ¿Tú quieres eso para ti? Yo lo quiero, porque sé que no lo tengo. Yo necesito de eso. Yo deseo que Dios me ayude a vivir de esa manera, a vivir en esa paciencia, que es un reflejo puro de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Creo que esa es una de las señales que más revela la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Paciencia. Que en medio de todas esas situaciones nuestros corazones están en calma. Sabemos mirar de manera correcta lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y seguir mirando a Dios, dándole la gloria a Él. Y tenemos muchos otros ejemplos. Jeremías. ¿Sabéis qué le ocurrió a Jeremías, no? Que fue muy popular en sus días como profeta, ¿os acordáis, no? Fue un profeta muy querido por el pueblo y muy amado por el pueblo, muy respetado. Lo pusieron en sitios de alto prestigio. ¿A que sí? Si no se lo cargaron fue por la misericordia de Dios. Cuando le meten allí en el pozo aquel lleno de cieno, ¿no? Porque lo odiaban, no podían escucharle. Porque ¿qué es lo que hacía Jeremías? Llamar al pueblo a arrepentirse de sus pecados, de su apostasía, de su incredulidad, de su rebeldía contra Dios. Y llamaba constantemente por 40 años al pueblo a buscar a Dios, a volverse a Dios. 40 años predicando el mismo mensaje. Y no se impacientó, aunque hubo momentos en los que estuvo luchando con Dios. Pero no dejó de hacerlo. Siguió hasta el final. Y creo que esa era una muestra de paciencia en la vida de Jeremías. Y podríamos ver también la vida de Moisés, como también él, incluso hay momentos en los que intercede por el pueblo. Dios iba a fulminar ese pueblo. Y Moisés intercediendo en el capítulo 32 de Éxodo: no, Señor, ten misericordia, no lo hagas, ten paciencia, permite que tu ira, Señor, se aplaque. Y está pidiendo a Dios que sea paciente con su pueblo, Moisés, al que luego tendría también sus momentos de arrebato, ¿verdad? Cuando le da la roca, porque hay momentos en los que no podía. Pero hay muchos momentos que vemos. De hecho, la palabra habla también en Números que Moisés era el hombre más manso de la tierra. El hombre que evidentemente fue parte de lo que Dios obró en su vida, porque estuvo 40 años en las Bahamas. Estuvo allí en unas playas preciosas. No, fue 40 años cuidando cabras y ovejas en medio del desierto. Y esa prueba fue la que también Dios usó para seguir forjando en su carácter lo que no había en él. El Moisés de cuando sale de Egipto y mata al egipcio no es el mismo que después Dios llama 40 años después de haber pasado y oler a oveja y cabra. No es el mismo. Fue a través de la prueba. Fue a través de esas situaciones que Dios evidentemente transformó ese corazón y le hizo ser paciente. Porque una de las cosas que destacaba precisamente Moisés era por su impaciencia. Él tenía prisa por las cosas. Y por eso se cargó al egipcio. Él quería arreglar las cosas ya. Dios le enseñó que él tenía que esperar en el tiempo de Dios. Y eso es parte de lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, hermanos. Y Dios quiere enseñarnos la mejor manera de vivir. ¿Y sabes quién vive la mejor vida? ¿Quién vive la mejor vida? Dios. La mejor manera de vivir está en Dios. Él es el ejemplo perfecto para nuestras vidas. ¿Sabes quién es el que más paciencia tiene?
es Dios. Él es el reflejo, el ejemplo para cada uno de nosotros. Si tú quieres saber cómo tenemos que vivir, evidentemente no vamos a vivir al nivel de Dios, pero sí se va destilando parte de ese carácter hacia nosotros. Y es parte de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Romanos 2:4 nos va a hablar de que Dios es precisamente el ejemplo magno, perfecto, de paciencia. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Precisamente está como insistiendo en el tema, en paciencia y longanimidad, porque longanimidad es la misma, al final, aquí está utilizando dos términos, el término de paciencia es escupomone, aquí es otro, y precisamente longanimidad es el macrozumía, que es el otro que estaba comentando antes, pero es como si quisiera recalcar la idea de paciencia y longanimidad, es decir, ánimo largo en medio de las diferentes situaciones. Y Dios es así, Dios tiene esa paciencia, y encontramos lo mismo en 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que os ha escrito. Entonces, el ejemplo que encontramos en las Escrituras es claro, Dios mismo es un ejemplo, y luego sus siervos han sido precisamente también muestra de esa necesidad para todo creyente. La paciencia no es algo que podemos decir, no, esto es para mi mujer que es más paciente, o no, esto es para mi esposo que es más paciente. No, es que cuanto menos tenemos, más necesitamos. Así que una de las cosas que tenemos que buscar en nuestras vidas es precisamente esa paciencia para poder realmente glorificar a Dios con nuestras propias vidas. Dios está esperando eso. No pienses que esto es simplemente para algunas personas que tienen un temperamento determinado. Va a ser que no. Va a ser que no. La paciencia también es para ti. Es necesidad de todo aquel que se llama hijo de Dios. Es fruto del Espíritu Santo, no lo olvides. Me gustaría ahora hablar del contraste, del opuesto, para poder realmente también un poco ir acercándonos a entender un poquito mejor todo el sentido de lo que es la paciencia. ¿Cuál sería el contraste de la paciencia? Impaciencia. Muy bien, impaciencia. ¿La impaciencia es una debilidad o una fortaleza? Debilidad. Debilidad. Es una debilidad. Es una debilidad del carácter, y evidentemente mucho más del carácter cristiano. ¿Sabéis? Hay varios momentos en los que la impaciencia la vemos en las Escrituras también. Y la impaciencia luego va a tener resultados muy dolorosos. La impaciencia, el tomar decisiones cuando no debemos, al final tiene sus resultados. Uno lo vemos en Abraham y Sara. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Se precipitaron. Tomaron decisiones en el tiempo que no debían. Ni debían hacer lo que hicieron, sino simplemente tenían que esperar en Dios. Y esperar el tiempo de Dios. La paciencia espera el tiempo de Dios. Tiene ánimo largo para esperar ese tiempo que Dios tiene establecido. La impaciencia no llega a esperar. Y se producen decisiones que luego al final nos arrepentimos de ellas por el resto de nuestros días. A Sara le dice, llégate a Agar y como yo no puedo darte hijos, pues que ella te dé uno. Bueno, ese conflicto llega hasta nuestros días, el conflicto entre Ismael e Isaac. Hasta nuestros días llega. Hay otro momento también interesante de precipitación y de impaciencia, es
el caso del primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿No? Exacto, fue Saúl. Saúl ha estado ganando una serie de batallas, pero llega a una batalla en el capítulo 13 de Primera de Samuel, donde son muy numerosos los filisteos, tienen un montón de ejército superior al suyo. Una de las cosas que le había dicho Samuel, el profeta y sacerdote, le había dicho que ¿qué tenía que hacer en medio de ciertas situaciones? Sí, indirectamente sí, pero tenía que esperar 7 días hasta que llegara él, Samuel, para que les dirigiera, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Saúl? Se adelanta, dice, no puedo esperar más. El último día. Y quiere adelantar y adelantarse a los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que hace? Que él, evidentemente, pues trata, como vemos en el versículo 7, voy a leer desde el 7 hasta el 11, trata de adelantar el tiempo de Dios y de hacer lo que no le pertenecía, presentar sacrificios, lo tenía que hacer Samuel, buscando que Dios le guiara, dijera qué es lo que tenía que hacer. Se adelantó, se precipitó, impaciencia. Y algunos de los hebreos, versículo 7 de 1 Samuel 13, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él con mucha alegría. No, mucha alegría no, temblando, dice el texto, ¿verdad? Temblando. Todos muertos de miedo por lo que tenían enfrente. Había un ejército increíblemente superior a ellos. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, no llegaba Samuel, no llega. ¿Hay situaciones en las que Dios no llega al tiempo que tú esperas? Cuidado con esos momentos. Porque todavía no se había cumplido en el caso de Saúl. No había pasado ese 7º día. Él se adelantó, por pocas horas, pero se adelantó. Quiso acelerar el tiempo de Dios. Y eso no podemos. Eso no podemos. Tenemos que aprender y pedir al Señor que nos dé paciencia para aceptar su tiempo. Entonces dijo, versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, justo, toma, se presenta Samuel. Justo cuando termina él. Si se hubiera esperado hasta el último momento, no le hubiera pasado lo que pasó. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y Samuel le dice en el versículo 13, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Un hombre que tuviera paciencia. ¿Y os acordáis de algún momento en el que David tuvo paciencia? ¿Os acordáis? Cuando estaba siendo perseguido por Saúl, perdón. Las veces que tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, porque era el ungido de Jehová. Y él esperó a su tiempo, el tiempo de Dios. Por cosas como esta, Dios le llamó luego, más adelante, varón conforme a mi corazón, en Hechos.
porque había paciencia en su corazón. Y fue una de esas cosas que vemos en la vida de David. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones que luego nos vamos a arrepentir de ella. Y me gustaría que recordemos, la impaciencia nos lleva a tomar esas decisiones precipitadas que no nos hemos parado a muchas veces ni pensar, y no hemos parado a de verdad preguntarle al Señor, sino que simplemente las decidimos hacer, como en el caso de Saúl. Pero tenemos que recordar este versículo. Este es un versículo que creo que es muy importante y necesario poder recordar. Es Eclesiastés 3:11, cuando dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. En el tiempo de Dios, no en el tuyo ni en el mío. En el tiempo de Dios. Y la paciencia es la que nos ayuda a esperar ese tiempo de Dios y hacerlo con calma, sabiendo que es Dios el que va por delante de cada uno de nosotros. ¿Sabéis cuál? ¿Por qué somos impacientes? ¿Por qué somos impacientes? ¿Habéis preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado alguna vez por qué yo soy impaciente? ¿Por qué Saúl fue impaciente? ¿Por qué se precipitó tanto? ¿Por qué se adelantó al tiempo de Dios? ¿Por qué? Una de las razones es porque deseamos algo demasiado. A veces deseamos cosas más que a Dios mismo. Al Saúl le interesaba más la protección de su pueblo, su propia gloria, su propio triunfo como rey, que lo que Dios estaba queriendo hacer. ¿Y qué es lo que le deseaba más a Abraham y Sara? ¿Qué pensáis que deseaba más? ¿Esperar en Dios? ¿Se adelantaron por eso? No, se adelantaron porque querían algo y mucho, pero no lo que Dios decía y en el tiempo que Dios decía. Había un deseo profundo, intenso en su vida, y ese deseo les dominó. Y a veces puede haber deseos en nuestras vidas que nos dominen y que nos hagan vivir en impaciencia. Nos tenemos que parar. Como dice Jeremías 6:16, paraos en los caminos y meditad sobre las sendas antiguas. Paraos. Y necesitamos pararnos y preguntarnos, hacernos preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Por qué estoy deseando esto? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? De verdad. Y a veces es necesario pararnos y preguntarnos cosas. Porque cuando nos paramos podemos darle oportunidad a Dios que también nos hable a nuestro corazón. La impaciencia es un estado de exigencia que hay en nuestro corazón. Exigimos algo. Y hasta nos podemos enfadar con Dios porque no nos da ese algo en el tiempo que yo quiero. ¿Tú no te has visto así nunca? Eso es impaciencia. Queremos las cosas ahora y las quiero ya. Esa puede ser una actitud que está en nuestro corazón. Y quizás ni nos damos cuenta, ¿eh? Y quizás estamos hasta ciegos a ese deseo, a esa exigencia que hay en nuestro corazón, que se convierte en ansiedad. Y lo deseamos tan intensamente.
¿Sabéis cuál es la compañera de la impaciencia? La prisa. La prisa va acompañada de la impaciencia. Son almas gemelas. Las cosas hay que hacerlas ya. Ya, ya, ya. Sí, estaba leyendo Lucas 18, Mateo 18, que es el pasaje donde Jesús está hablando con Pedro sobre el perdón y luego va a hablar sobre la parábola de los dos deudores. Y el primer deudor, el que debía millones, y el rey pues le perdona toda esa deuda, ¿no? Le dice, no te preocupes, bueno, yo te lo perdono. Sale de donde estaba el rey, el señor, y saliendo, versículo 28, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asiendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. No era muy consciente de lo que había experimentado hacía unos momentos. O sea, le perdonan a él toda la deuda, muchísimos más millones que lo que realmente le debían a él. Y la respuesta que le dice ante tal presión, la del otro siervo, es entonces su consiervo, versículo 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Todo. ¿La tuvo? Tuvo prisa. Págame ya. ¿Que no me pagas? Bueno, pues para la cárcel. La prisa. La exigencia. Y nos encontramos con que la paciencia o la impaciencia es precisamente una de esas cosas en nuestras vidas que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que tener cuidado, porque la paciencia nos puede arrastrar a vivir de una manera, como antes decíamos, muy absurda, llenos de enojo, de críticas, de amargura. La impaciencia puede realmente llevarnos a vivir una mala vida, una mala vida. Por el contrario, la paciencia nos lleva a desechar todas esas situaciones y mirarlas desde otra perspectiva. Y en lugar de dejarnos arrastrar por esas circunstancias que pueden ser injustas, pueden ser situaciones que no llegan en el tiempo que esperamos, todas esas situaciones, la paciencia es lo que nos va a ayudar a vivir de otra manera y a tratar a los que están a nuestro alrededor de otra manera. La impaciencia nos lleva a tratar a los demás no como Dios quiere, sino de otra manera. Antes decía, ¿por qué somos impacientes? Bueno, por un lado es por eso que deseamos tanto en nuestro corazón. Pero hay otra razón que me gustaría que viéramos. Tiene que ver con nuestra fe. Tiene que ver con nuestra fe. Mejor dicho, con nuestra falta de fe. Con nuestra incredulidad. La impaciencia, y eso es algo importante que también tenemos que entender y preguntarnos qué es lo que Dios quiere enseñarme de toda esta situación. Pero la impaciencia es precisamente señal de incredulidad de nuestro corazón. Del mismo modo que la paciencia es fruto de la fe. La fe es lo que va a producir paciencia en nuestras vidas. Es lo que decía también Santiago. Pero por otro lado, si no hay fe en mi corazón, mi vida se va a llenar de incredulidad. ¿De incredulidad a qué? A lo que Dios dice. La decisión de Saúl estuvo marcada por la fe o por la incredulidad. Incredulidad. La decisión de Sara y Abraham, ¿por qué estuvo marcada?
¿Por la fe? Su impaciencia fue señal y fruto de la incredulidad. Vamos a ayudarle al Señor con este atajo, porque como Él no puede cumplirlo, vamos a echarle una manita. ¿No? Eso fue lo que ocurrió. Buscaron atajos y eso es parte de lo que luego, evidentemente, tuvieron que sufrir. La impaciencia, movida por la incredulidad, nos lleva en muchas ocasiones a tirar la toalla a la hora de vivir para Dios. Un ejemplo, los 2 de Emaús. ¿Os acordáis de los 2 de Emaús? Capítulo 24 de Lucas. A mí hay una frase que siempre me llama mucho la atención de ellos, porque yo creo que ahí se ve mucho el espíritu de frustración que hay en estos 2 hombres cuando se acercan al lado de Jesús y le hablan de toda su marcha hacia Emaús, a su pasado. Han abandonado los caminos, quieren volverse atrás porque piensan que ya no hay ningún tipo de esperanza. Y mirad lo que dicen. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Versículo 21 del capítulo 24 de Lucas. Y ellos tiran la toalla, no tienen la paciencia para esperar lo que Dios había dicho. Es que no sabían las promesas, no sabían lo que Dios había dicho que esperaran, no sabían que Dios ya había anunciado su muerte. Los discípulos estaban juntos, ellos no querían estar con los discípulos, ellos se fueron por su cuenta. El resto estaba allí en el aposento alto. No había paciencia en sus corazones, se llenaron de impaciencia. Y se llenaron de impaciencia por lo que dice el texto. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. Sus expectativas no se cumplen. Sus expectativas no se cumplen. ¿Se cumplen tus expectativas? ¿Se están cumpliendo? ¿Estás esperando expectativas de Dios? Y no llegan. Y pasan los años. Y pasan los años. Que el Señor guarde nuestros corazones, porque la impaciencia nos puede llegar a todos. Y todos podemos vernos ahí envueltos en ese tema, porque no llegan cosas. Y necesitamos mirar al Señor. Necesitamos recordar sus promesas. Necesitamos seguir confiando en lo que Dios ha dicho. Y esa es nuestra necesidad. Otro caso de esa expresión de impaciencia y por lo tanto de falta de fe la vemos en Isaías 30. Vamos a ir viendo este último, casi último texto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Isaías 30? Vale. Israel está siendo amenazada de invasión por los ejércitos asirios. ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora mismo Dios envía al profeta Isaías para advertirles y para ayudarles a pensar y a confiar en Él, ¿vale? Porque había otra opción y Dios les está advirtiendo de que no caminen por esa otra opción. Versículo 1 y 2 del capítulo 30 de Isaías. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Israel estaba ahí. Estaba queriendo descuidar el consejo de Dios y queriendo buscar la protección de Egipto, que es lo que va a decir ahora a continuación. Mirad lo que dice. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Qué es lo que estaba diciéndoles Dios? Ellos estaban, quizá hasta podría tener cierto sentido común. A ver, un ejército como el asirio vienen a invadirnos, tenemos que buscar ayuda, vamos a ver quién nos puede ayudar. Pues mira, Egipto, que es un gran ejército también, vamos a ir a ellos y vamos a decir, oye, ¿nos podéis ayudar?
Oye, hasta podría tener sentido común. ¿A que sí? Ahora, lo que pasa es que el sentido común, cuando Dios dice otra cosa, tiene que quedar a un lado. El sentido común es muy bueno y necesitamos usarlo. No lo desperdicies. Hasta que Dios diga otra cosa. Cuando Dios diga otra cosa, lo que Dios dice. Y Dios les estaba diciendo, oye, yo te estoy diciendo esto, camina por ahí, porque ese será tu bien. Si te vas con Egipto y buscas la ayuda de Egipto, vas a sufrir la vergüenza y la confusión. Y el Señor les insiste, versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente te dará ayuda. Por tanto yo le di voces. ¿Eso qué significa? Que Dios le estaba gritando. No seas tonto, por ahí no, por aquí. Le estaba gritando, porque lo amaba a Israel. Israel se estaba yendo por donde quería. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. No, quédate en Israel, quédate en Jerusalén, no te muevas de ahí, quedaos ahí quietos, esperad, yo os voy a defender. Es lo que Dios le estaba diciendo, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El Señor les decía, confiad en mí y experimentaréis la paz de Dios, el bien de Dios. Dios se lo estaba insistiendo y le estaba marcando el camino, pero ellos no quisieron. Es triste cómo termina ese versículo. Son de esos versículos que terminan muy tristes. Saben lo que Dios dice y ellos, y el pueblo dice, y no quisisteis. Es igual que Jeremías. Para mí es uno de esos versículos favoritos. Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero el versículo no termina ahí. Y Dios le está diciendo, mira, en mí vais a tener paz y vais a tener vida. Confiad en mí. Tened paciencia. Confiad en lo que yo estoy diciendo. Y el pueblo dice, más dijeron, no andaremos. A veces nosotros también nos podemos ver ahí, ¿verdad? Sabemos lo que Dios dice y nos rebelamos contra lo que Dios dice. Y les decimos, no queremos, no quiero, Señor. Yo sé lo que me conviene, yo sé lo que es mejor para mi vida. Y luego tenemos que pagar el precio y pasar las consecuencias de no hacer caso a lo que Dios dice. Necesitamos esa paciencia en medio de lo que Dios dice. Ellos tenían que estar quietos, tenían que ser pacientes y esperar que Dios actuara. Paciencia. Pero el miedo les dominó. Y empezaron a pensar, a cavilar, a buscar a ver cómo podemos nosotros resolver el problema. Y estaban ahí. ¿Y qué es lo que ocurrió? Tiempo más tarde los asirios llegaron e invadieron a Israel. Y se los llevaron deportados. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo fortalecer nuestra paciencia o nuestra fe? ¿Cómo hacerlo? Porque la cuestión en medio de esas situaciones es aprender a confiar en el Señor. Vivir como Dios dice, estar quietos y ver la salvación de Dios. Vivir en esa paciencia y decir, Señor, voy a estar aquí tranquilo, calmado, esperando que tú respondas. Pero para eso hace falta fe. Eso es lo que dice el Salmo 130. Me encantan estas palabras del Salmo 130. Versículo 5. Dice, esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. Hay algo que espera el hombre de fe.
Hay algo que espera. ¿Qué espera? ¿Qué pensáis? Su petición. ¿Cómo? Una petición. Su petición, bueno, depende. Pero especialmente, sí, puede ser que Dios cumpla su palabra. Espera lo que Dios ha dicho que va a hacer. Espera y confía en que Dios va a ser fiel a lo que Él ha prometido y ha dicho. Eso es lo que espera. No espera cualquier ilusión de nuestras mentes. Espera lo que Dios ha dicho. Y confía. ¿Qué ha dicho? ¿Estad quietos si ves la salvación de Dios? Pues vamos a esperar eso. Señor, ayúdame a ser paciente y a esperar eso. ¿Y cómo lo hace? La línea siguiente del versículo 5. En su palabra he esperado. Es por medio de su palabra que nosotros crecemos en esa fe. Confiando en sus promesas, confiando en lo que Dios ha dicho, confiando en la verdad de Dios, confiando en el carácter de Dios. ¿Quién es y cómo es Dios? ¿Dios es un Dios cruel? No, es un Dios bueno. Lo creemos, pues en medio de las situaciones que podamos experimentar, tenemos que seguir recordando quién es. La fe significa acercarnos a Él, recordando y entendiendo qué es lo que el Señor está haciendo, quiere hacer y va a hacer, porque Él lo ha dicho. Hebreos 11, versículo 1 dice, la fe, la certeza de ¿qué? Hay algo que espera la fe. Hay algo. Y está seguro. Y lo tiene claro. No es una ilusión. No es un pensamiento nuestro. No es un capricho nuestro. No es cualquier cosa que a nosotros se nos pase por la mente. No, es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que espera. Eso es lo que espera la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir pidiendo. Señor, ayúdame a crecer en fe. Ayúdame a seguir esperando lo que tú dices. A confiar en tus promesas. A seguir recordando lo que tú quieres hacer en mi vida y a través de mi vida. Me gustaría simplemente, para terminar, dar un pequeño consejo a la hora de acercarnos a las Escrituras. Creo que esto es muy importante. La manera en que nos acercamos a las Escrituras. Muy, 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 muy importante. 1. Necesitamos tener un corazón humilde. Un corazón humilde, dispuesto a escuchar lo que Dios dice, sin ponerle pegas a lo que Dios dice. No sé si os sonarán estos nombres, alguno quizás sí. Bullman, ¿a alguien le suena Bullman? Schleiermacher. No, ¿verdad? Alex y Aran seguro que les suena. Baur, ¿os suena? Incluso Karl Barth, ¿os suena? Se ha querido pontificar mucho a Karl Barth, pero ¿os suenan? Son doctores en teología muy, muy renombrados y muy afamados. ¿Pero sabéis por qué se caracterizaban la mayoría? Por negar lo sobrenatural de las Escrituras. Y conocían la Escritura más que tú y más que yo. Cuando nos acercamos a la Escritura tenemos que hacerlo con un corazón sincero, sencillo, humilde, dispuesto a decirle, Señor, enséñame lo que yo necesito aprender. Ellos no se acercaron así. Ellos se acercaron a la Escritura para decir lo que la Escritura era de acierto y no. Ellos fueron a imponerle a la Escritura lo que tenía que decir. Necesitamos, cuando nos acerquemos a la Escritura, un corazón dispuesto, humilde. Señor, háblame, aunque me duela o no me guste escuchar. Que no nos pase como aquellos de 2 Timoteo 4:3. ¿Os acordáis? Que había muchos que tenían comezón de oír, pero
Se habían levantado maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que no estaban queriendo escuchar la sana doctrina y la verdad de Dios, sino otras cosas. Necesitamos tener un corazón humilde para escuchar la voz de Dios, para dejar que Él sea el que nos dirija. Y otra cosa, solo un pequeño detalle también que para mí es muy importante. Cuando abras las Escrituras para meditarlas, pide al Espíritu Santo que te hable. Pide al Espíritu Santo que alumbre tu entendimiento. No es solo una materia intelectual el acercarnos a las Escrituras. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, ayudándonos a ver lo que no vemos y a entender lo que no entendemos. Eso es lo que dice Efesios 1:18. Voy a leer desde el 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos ser alumbrados por el Espíritu de Dios para entender las Escrituras, sus verdades, sus esperanzas, sus promesas, y dejar que se afinquen, se arraigan en nuestro corazón. Pide al Espíritu Santo que te ayude a entender la palabra cada vez que la abras. Pídeselo, porque la puedes leer todos los días y quedarte igual. Pero el Espíritu Santo quiere ayudarnos y llevarnos precisamente a que su palabra haga mella en nuestros corazones. Su palabra transforme nuestros corazones para su gloria. Y solo para terminar este versículo, Salmo 119, 34 dice, dame entendimiento. Se estará dirigiendo al Señor, el salmista. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Ayúdame a entender tu palabra y te obedeceré. Ayúdame, pero ayúdame tú, Señor. Y la cumpliré de todo corazón. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A que su palabra sea aquella que enamore nuestro corazón y nos ayude a vivir de manera distinta para su gloria. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder abrirla. Señor, te ruego que tú sigas ayudándonos. Sigue forjando en nuestro corazón esa actitud, Señor, paciente. Líbranos de la impaciencia. Ayúdanos, Señor, a seguir mirándote a través de tu palabra, a confiar en tus promesas, a darte la gloria y a seguir, Señor, confiando en que tu palabra es cierta, que tus promesas son ciertas, que tú eres fiel, Señor, que tú cumples todo lo que has dicho, que no eres como nosotros, que no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, tú eres fiel. Señor, llévate la gloria en nuestras vidas y sigue produciendo el fruto y la transformación en nuestros corazones que solo tú puedes obrar. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.